Buenos días, hermanos. Los saludo hoy, 7 de agosto del 2022. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Avanzamos en la serie La Salvación con el tema La mujer encinta. Meditaremos sobre esta impresionante visión que es lo primero que se detalla en esta segunda sección de Apocalipsis. Buenos días, hermanos. Hoy vamos a continuar con la serie La Salvación. Hemos llegado ya al capítulo número 12 de Apocalipsis. Nuestro tema para hoy es la mujer encinta. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por todas las cosas. Gracias por este tiempo de comunión, Señor. Nuestro corazón está dispuesto para ti. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estar delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Abramos inicialmente nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis capítulo 12 encontramos una señal. Dice el verso 1 y 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Inicialmente vamos a mirar desde los versos número 1 al 6. Pero antes de esto, es muy importante tener en cuenta algunas cosas, queridos hermanos, y yo quiero que seamos conscientes de un enfoque que quiero darle a esta palabra en esta mañana, y no solamente en esta mañana realmente, sino que hay unos momentos, hay unos temas, hay unos conceptos que son difíciles de mirar ese enfoque, y es un enfoque práctico, un enfoque que tiene que ver con nuestro día. ¿Qué tiene que ver Apocalipsis capítulo 12 con este día de hoy, con este mes de agosto, con estar aquí en Colombia, con estar ahí en tu casa, con la situación que estás viviendo, con la situación de tu familia? ¿Qué tiene que ver prácticamente? ¿Qué es esto? ¿Qué aplicación tiene para mi vida? Ese es el enfoque que debemos tener, no solamente de Apocalipsis capítulo 12, sino de toda la palabra de Dios. Hay unos apartes, insisto, en que el enfoque se vuelve como muy doctrinal, porque es difícil ver la aplicación, y no porque no la tenga, sino porque los asuntos que se tratan tienen cierta dificultad para nosotros aterrizarlos a nuestra necesidad, a nuestra cotidianidad. Quiero, hermanos, entonces que tengamos ese enfoque, y que siempre tengamos ese enfoque de la palabra. ¿Qué me dice la palabra? ¿Qué debo hacer con lo que me está diciendo el Señor hoy? ¿Qué he hecho de lo cual tengo que arrepentirme, ir delante del Señor a confesar para estar en paz con Él, etcétera, etcétera? Hermanos, empezamos este capítulo 12 y asimismo empezamos la segunda parte de Apocalipsis. Hemos dicho en varias veces que Apocalipsis lo podemos dividir en dos partes. La primera parte del capítulo 1, el capítulo 11, y la segunda parte del capítulo 12, el capítulo 22. Hoy estamos iniciando esta parte. Si te ha parecido fascinante, por lo menos a mí sí me ha parecido fascinante estos 11 primeros capítulos, te digo que los que vienen son mucho más fascinantes, son impresionantes. Y la razón es que entre el capítulo 12 y el capítulo 22 de Apocalipsis encontramos asuntos muy relevantes y cosas detalladas que no se trataron en los primeros 11 capítulos. Es decir, en los 11 primeros capítulos se trató todo Apocalipsis, y eso es algo tremendo que el Señor nos mostró y algo que todos debemos comprender. En el capítulo 11, verso 19 de Apocalipsis, se termina todo el libro, se termina todo lo que el Señor tenía que revelar. ¿Por qué hay entonces otros capítulos más del 12 al 22? Porque del 12 al 22 son detalles de los primeros 11 capítulos. Y el primer detalle que es mencionado es este detalle acerca de la mujer encinta que vamos a ver en esta mañana. Esto, queridos hermanos,
debe marcarnos, debe mostrarnos, debe señalar la importancia, la gran importancia que tiene esta mujer encinta en la revelación que el Señor nos quiere dar, en sus diseños, en el propósito que Él está avanzando. ¿Qué tienes que ver tú con esta mujer? ¿Qué tengo que ver yo con esta mujer? ¿Qué tiene que ver mi familia? ¿Qué tiene que ver mi cónyuge, mis hijos, mis padres, mis primos, mis vecinos? ¿Qué tiene que ver mis amigos? ¿Qué tiene que ver la iglesia? ¿Qué tiene que ver las iglesias locales con esta mujer encinta? Miremos lo que la palabra nos dice. Los primeros 11 capítulos realmente son fascinantes. Quiero que miremos por un momento, antes de ahondarnos en el capítulo 12, quiero que, para ayudarnos a este enfoque, tengamos presente los versículos número 1 y 2 de Apocalipsis 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Esos dos versículos nos muestran el contenido de Apocalipsis. Nos muestra la intención que tiene el Señor con este libro de Apocalipsis. Mira que empieza diciendo la revelación. Y con esa palabra hemos dicho antes, y lo repito hoy, con esa palabra ya debemos tener alegría, paz, tranquilidad, en que este libro no nos va a enredar, no nos va a confundir. No es un libro de misterios, de cosas raras, de monstruos, no. Sí hay misterios y sí hay cosas raras, pero no es un libro de eso, sino un libro de todo lo contrario, un libro de revelación. La primera frase lo dice, la revelación. Ahora, ¿qué es lo que Dios revela acá? Dios quita el telón, Dios muestra, manifiesta las cosas, no las deja en oculto, nos revela. Por eso es necesario estudiarlo, por eso es necesario leerlo, por eso es necesario estar muy atentos a esta palabra de Apocalipsis. ¿Qué nos revela? Dice la revelación de Jesucristo, lo primero que dice, queridos hermanos. La revelación en Apocalipsis no es de cabezas, de cuernos, de monstruos, de langostas, sino que principalmente es de Jesucristo. Y luego dice que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Así que revela a Jesucristo y revela las cosas que van a suceder pronto. Ahora, dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y el verso 2 nos dice en detalle cuáles son esas cosas que deben suceder pronto. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Esa palabra de Dios es el mismo Señor Jesucristo. Hay revelación del Señor Jesucristo. Y luego dice, y del testimonio de Jesucristo. Una cosa es la revelación de Jesucristo y otra cosa es la revelación del testimonio de Jesucristo. Apocalipsis nos revela al Señor Jesucristo y también nos revela el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? El testimonio de Jesucristo es la iglesia. Nosotros, su iglesia, somos el testimonio de Jesucristo. Así que Apocalipsis nos revela al Señor Jesucristo y nos revela a la iglesia. Luego dice el mismo verso 2, y de todas las cosas que ha visto. Las cosas que ha visto Juan las escribe diligentemente aquí, y eso es el contenido de Apocalipsis. Las cosas que ha visto son las cosas que van a suceder. Así que tenemos básicamente tres cosas: la revelación de Jesucristo, la revelación de la iglesia y la revelación de las cosas que van a suceder. De eso se compone Apocalipsis. Quiero que miremos el verso 3. No podemos entrar a los detalles que están en la segunda parte de Apocalipsis, lo que hay entre el capítulo 2 al 22, sin tener presente el versículo número 3, esta advertencia, esta exhortación que nos deja el verso 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía. Somos bienaventurados cuando meditamos, cuando estudiamos, cuando leemos, cuando oímos la palabra, cuando leemos Apocalipsis y cuando guardamos las cosas que el Señor nos está revelando. Cuando las tenemos presentes, cuando las retenemos, cuando ponemos en práctica, cuando nos cuestionamos qué me está diciendo la palabra y me pongo en obediencia, me pongo bajo la voluntad del Señor para andar, alinearme a su voluntad, alinearme a su propósito. Así que hay una bienaventuranza, y yo quiero que toda Getsemaní y todos los hermanos, todas las personas que nos
ven en el canal de YouTube, ven estas prédicas, sepan que son bienaventurados cuando leen, cuando oyen y cuando guardan las cosas que están escritas aquí en el Apocalipsis. En el verso 19 de este mismo capítulo 1 hay una descripción muy linda de todo lo que vamos a ver. Dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Las cosas que has visto se trata de la revelación del Señor Jesús que tempranamente está aquí en el capítulo 1 de Apocalipsis, la revelación del Señor Jesús. Luego dice las que son, las cosas que son están en el capítulo 2 y 3. Se trata de la iglesia y particularmente las iglesias locales. La gran revelación acerca de la iglesia está enfocada no en la iglesia universal, sino en las iglesias locales. Capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Y luego el verso 19 dice: y las que han de ser después de estas. Las que han de ser después de estas arrancan en el capítulo 4. Miremos en el capítulo 4, verso 1 y 2 dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Mire, ahí está. Entonces desde el capítulo 4 empieza a mostrar todo lo que viene después de estas, es decir, después de la revelación que encontramos en el capítulo 2 y 3 acerca de las iglesias locales. Y al instante yo estaba en el Espíritu, dice Juan en el verso 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. De ahí en adelante entonces ya empieza el enfoque en el trono. El Señor aquí está entrando apenas, ve al Padre Celestial. Ya en el capítulo 5 lo vemos a Él en el trono. En el capítulo 5, verso 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un librito escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y aquí aparece entonces este poderoso libro, este importantísimo libro para todo creyente, el libro que tenía sello, estaba sellado, pero sabemos lo que dice el capítulo 5, lo hemos visto, que el Señor Jesús desató esos sellos. Cada uno de esos sellos son dados a conocer. Esos sellos, queridos hermanos, los hemos estudiado, empiezan en el capítulo 6. En el capítulo 6 del verso 1 al 8 encontramos los primeros 4 sellos que se tratan como de una especie de carrera de 4 caballos, uno blanco, uno bermejo, uno negro y uno amarillo. Esos 4 caballos lo que nos muestran es toda la historia de la humanidad desde la ascensión de Cristo hasta nuestros días. Eso es lo que hemos visto. Yo te invito a que mire las prédicas que tenemos en YouTube al respecto para que las recuerdes, para que puedas tener claridad de esto. Eso está en el capítulo 6 del verso 1 al 8. Luego, entre el versículo 9 y el 11, encontramos el 5.º sello, que se trata de el clamor de los mártires. Luego, en el versículo 12 al 17, ya terminando este capítulo 6, vemos el sello 6.º, que es la respuesta a ese clamor. Se trata de un gran terremoto que conmocione no solamente la tierra, sino también el cielo. Y allí, ese es el preámbulo para la gran tribulación. Todavía no es la gran tribulación a pesar de tantas calamidades, pero es el preámbulo. Ahí empieza como la hora de prueba, formalmente. En el capítulo 7 encontramos una inserción donde el Señor muestra la provisión que da para Israel y para la iglesia durante la gran tribulación. En el capítulo 8 ya inicia, como dice el verso 1, cuando abrió el 7.º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Eso habla de lo solemne que es la situación, por lo terrible que se va a describir a continuación cuando se abre el 7.º sello. Nosotros vimos allí en el capítulo 8, entre el verso 7 al verso 12, vimos las 4 primeras trompetas de ese 7.º sello. El 7.º sello tiene 7 trompetas. Las primeras 4 trompetas son mencionadas en el capítulo 8, verso 7 al 12, y se trata de unas calamidades que van a dañar a los árboles y la vegetación, la tercera parte del mar, la tercera parte de los ríos y también la tercera parte del firmamento. Todo va a ser destruido y la tierra definitivamente ya no es esa
casa, ese hábitat agradable para nosotros disfrutar, sino que va a ser terrible la estadía en el planeta. En el verso 13, me gusta mucho como lo dice el verso 13 del capítulo 8, dice: y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Esos ay, 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 conocido como los 3 ayes, son los que conforman la gran tribulación. Ahora sí empieza la gran tribulación. ¿Dónde empieza? En la trompeta número 5. Dice el capítulo 9, verso 1: el quinto ángel tocó la trompeta. Ahí empieza. Esa quinta trompeta ya son calamidades directamente sobre la humanidad. Son terribles. Todo esto lo puedes ver en las prédicas de YouTube, pero mucho mejor lo ves tú también aquí en la palabra de Dios, en oración. En el capítulo 9 ves esa quinta trompeta cuando empieza la gran tribulación. Ese es el primer ay. Luego, eso está entre el versículo 1 y el versículo 12. En el versículo 13 en adelante dice: el sexto ángel tocó la trompeta. Viene la sexta trompeta, que son calamidades también, terrible sufrimiento, terrible mortandad, terrible, tú lo puedes mirar, y está entre el verso 13 y el verso 21, hasta el final. Luego, en el capítulo 10, en lugar de seguir la siguiente trompeta, que sería la séptima y última trompeta, hay nuevamente una inserción, un paréntesis. Ese paréntesis tiene todo el capítulo 10 y los primeros 13, los primeros 14 versículos del capítulo 11. Es un paréntesis para mostrar cómo el Señor viene a tomar posesión de la tierra. Básicamente es lo que nos muestra ese paréntesis. Luego, eso es lo relevante allí. Todo esto, hermanos, todo esto lo tenemos nosotros, lo hemos meditado, lo hemos estudiado y lo puedes consultar en las prédicas que tenemos en el canal de YouTube. Yo te animo para que lo hagas, para que estudies esas prédicas en oración y las compartas con otras personas. También les puedes dar me gusta para que otras personas las puedan ver más fácilmente y puedas hacer tus comentarios allí. Esa inserción termina entonces en el versículo 14 y luego ya en el verso 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta. Viene la séptima trompeta que va hasta el versículo 19 del capítulo 11. Por lo menos lo que menciona como el inicio, como la apertura de esa trompeta, se señalan muchísimas cosas que, como vimos en su momento, el sonido de la trompeta puede durar unos días o un poco tiempo, pero el efecto de esa trompeta dura por la eternidad. Termina el capítulo 11 en el verso 19, pero la trompeta no. Esa trompeta séptima, como les digo, va hasta la eternidad. Entonces, ¿cómo hacemos para estudiar bien la trompeta número 7? Nos toca leer todo, estudiar todo, capítulo 12 hasta el capítulo 22, porque va hasta la eternidad. Y es precisamente lo que vamos a hacer desde este momento, desde el día de hoy. Es un día muy importante porque entramos nosotros a los detalles, a la segunda parte de Apocalipsis que nos dan los detalles. Nos toca ir de pronto con más calma, con más serenidad, dedicando más tiempo. Vamos a tener que examinar también muchos apartes de la Escritura, no solamente Apocalipsis, sino otros apartes de la Escritura, siguiendo el consejo, la exhortación, la enseñanza que nos da el apóstol Pedro, que ninguna escritura es de interpretación privada, sino que todos los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, por eso nos toca cotejar lo que dice Juan en Apocalipsis con lo que dice Mateo, con lo que está en los Salmos, en Génesis, etcétera, en toda la palabra de Dios. El Señor nos guía por su Espíritu para mirar que la palabra es una perfecta unidad. Vamos entonces al detalle de Apocalipsis, que arranca en el capítulo 12. Del verso 1 al 6, entonces está escrito inicialmente, eso es lo que vamos a atender en esta mañana. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo:
He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Entonces tenemos esta señal que nos da el tema de hoy, la mujer encinta. Note cada característica en la descripción que nos hace Juan acá. Apareció en el cielo una gran señal. Es una gran señal, no es una pequeña señal. Hay señales grandes, hay señales pequeñas. Esta es una de las grandes, una gran señal. De hecho, es tan importante que es lo primero que se empieza a detallar en esta segunda parte de Apocalipsis. Apareció en el cielo una gran señal, y aparece en el cielo, no es en el mar, no es en la tierra, no es en los ríos, es en el cielo. En el cielo es que aparece esta señal. ¿Cuál es la señal? Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Es una mujer, así la describe el verso 1. El verso 2 nos dice que está encinta y que clama con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Como lo hemos dicho ya en 2 ocasiones anteriores, la mayoría de los estudiosos de la Biblia, la mayoría de los que yo he visto, tampoco es que sea el gran estudioso de lo que dicen, de lo que hay en internet, pero sí ha tocado mirar, sobre todo para mirar cómo el clima de la revelación que hay en iglesia del Señor. La mayoría de las personas que consulté dicen, la gran mayoría dicen que esta mujer es María y que este hijo Aarón es Jesús. Otros, los que siguen estadísticamente, dicen que esta mujer es Israel y que ese hijo Aarón es Jesús. Hay concordancia en cuanto a que ese hijo Aarón es Jesús, ese hijo al cual ella da a luz, dicen que es Jesús. Pero ¿qué dice la palabra? Hermanos, lo digo de esta manera. ¿Qué dice la palabra? Porque cuando he consultado esas interpretaciones, yo me quedo esperando como que mencionen el fundamento por el cual dicen que es María, o mencionen el fundamento por el cual dicen que ese hijo Aarón es Jesús, y no hay una fundamentación. El argumento es prácticamente porque sí. Hay un siervo, es un gran maestro. Bueno, la verdad poco lo escucho, pero a ese respecto sí lo consulté. Ese maestro dice que la mujer es María porque el hijo de Aarón es Jesús. Entonces no se puede, está violentando un principio básico de interpretación. Yo no puedo interpretar dando por hecho un resultado, dando como tesis una hipótesis. No, yo tengo que ir a hechos concretos, hechos dados, reales, a datos, y ese no es un dato, esa es una interpretación o una especulación, es una posibilidad, una buena posibilidad tal vez, pero no hay una fundamentación para hacerlo. Las características de las personas que han interpretado que esta mujer es María o que es Israel y que este hijo Aarón es el Señor Jesús, las características de esa interpretación es que son muy pobres en su fundamentación. Y les digo, no sé la razón. Bueno, la razón es porque no han podido ver lo que hay acá. Porque el mismo capítulo 12 nos ayuda a mirar que no hay manera que sea Israel esta mujer y no hay manera que sea María esta mujer. No hay manera. Y no solamente eso, sino que tampoco hay manera que ese hijo Aarón sea Jesús. Y yo sé que de pronto algunos que vayan a ver esta prédica en el canal de YouTube van a
sentirse un poco incómodos por esto, porque toda la vida les han enseñado de esa manera, que es Jesús, y que la mujer es María, o que la mujer es Israel. Pues tengan paciencia y miremos la palabra de Dios. Yo invito a todos a que siempre miremos lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no somos los grandes expertos, sino que el Señor nos puso a leer la palabra de Dios, a creer la palabra de Dios. Entonces, de pronto eso fue la facilidad nuestra, que no somos expertos. Como no somos expertos, no tenemos libros a qué acudir, sino la palabra de Dios, y además de la palabra de Dios, al Espíritu Santo. Entonces no dimos vueltas con interpretaciones de autores, sino que fuimos directamente a la palabra de Dios, y realmente, les digo, realmente me parece un asunto simple. Por lo tanto, pienso que lo principal que hay que tener en cuenta para interpretar correctamente es simplemente la actitud. ¿Qué actitud? La actitud de leer en oración la palabra de Dios, leer en dependencia del Espíritu Santo la palabra de Dios, confiando en lo que hemos dicho antes, que es un libro de revelaciones, y el Señor quiere revelar. El Señor acá revela cosas, no las oculta, las revela, las da a conocer, nos da luz de cada detalle. ¿Por qué no es María? Pues no es María porque ¿cómo podría ser María? ¿Qué relación tiene ella con el cielo? Y bueno, algunas sectas se sentirán incómodas cuando digo cómo va a ser María, qué relación tiene con el cielo. Realmente alguna relación tiene con el cielo, como todo creyente. Desde luego que sí, porque todo creyente es celestial. Ese es algo que nosotros aprendimos en Génesis 28 y en Apocalipsis capítulo 7. Todo creyente, toda persona del pueblo del Señor es celestial. Pero esa señal es en el cielo, aparece ella en el cielo. María, que tiene al Señor Jesús, no configura este cuadro, para nada. Ahora, ¿cuándo vemos nosotros a María encinta y al Señor Jesús naciendo? Lo vemos iniciando el Nuevo Testamento, iniciando la dispensación de gracia. Ahora, aquí en el capítulo 12 estamos en los detalles, y este es uno de los principales detalles de la séptima trompeta. Queridos hermanos, si nosotros nos posicionamos con el texto, inmediatamente sabemos que María no puede ser, y que no es un niñito que nace, que lo van a envolver en pañales. Ni siquiera dicen que es un bebé, sino un hijo varón. En el nacimiento del Señor Jesús sí lo vemos como un bebé, porque así fue. Él vino en carne, y lo envuelven en pañales y lo acuestan en un pesebre. Eso es iniciando la dispensación de gracia. Pero aquí en el capítulo 12 es todo lo contrario. Estamos terminando la dispensación de gracia. Es terminando la dispensación de gracia que aparece esta señal en el cielo. Por lo tanto, no es María. No es María. Algunos dicen, porque más adelante dice que huye al desierto. Entonces dice, claro, cuando fue avisada en sueños que iban a matar a los niños, entonces que huyó a Egipto. Pero no es la relación. Esto es terminando la dispensación. Por otro lado, este hijo varón no puede ser el Señor Jesús. Mire que dice el versículo 5, la última parte del verso 5 dice: y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Cuando Jesús nace, Él no es arrebatado para Dios y para su trono. Él es acostado en un pesebre. Si realmente esto fuera iniciando el Nuevo Testamento, iniciando la dispensación de gracia, si fuera María y el niño Jesús envuelto en pañales y está el dragón ahí listo a devorarlo, lo hubiera devorado sin duda. Pero es que no es así. No es así. Dice el verso 5, la última parte: su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Yo les tengo noticias a los que insisten en decir que es el Señor Jesús. Les tengo noticias. El Señor Jesús no va a ser arrebatado para Dios y para su trono. No. Terminando esta dispensación de gracia, el Señor Jesús no va a ser arrebatado para Dios y para su trono. El Señor ya está hace rato allí. En la ascensión, el Señor está en el trono. Lo vimos como Él llega al trono, capítulo 4, y ve al Padre en el trono. Y en el capítulo 5 ya lo vemos a la diestra del Padre, al Señor Jesús. Así que tenemos que ubicarnos. El mismo texto nos ubica. El mismo texto nos
nos ayuda a eliminar las posibilidades. Así que queda eliminada la posibilidad de que sea esta mujer María y que este hijo de Aarón sea Jesús. Ahora, ¿por qué no es Israel? También es muy simple ver que no es Israel. Un poco más adelante vemos nosotros el versículo 17. El último verso de este capítulo 12 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí se mencionan dos grupos. Grupo número 1, los que guardan los mandamientos de Dios, y grupo número 2, los que tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí hay dos grupos. ¿Qué se nos dice de estos dos grupos? Que estos dos grupos son el resto de la descendencia de la mujer. ¿Por qué el resto? Porque a la altura del verso 17 del capítulo 12 ya el hijo de Aarón ya nació y fue arrebatado para Dios y para su trono. Ya queda la mujer sin su barriga, sin ese hijo Aarón, sino que queda el resto de la ascendencia. ¿Cuál es el resto de la ascendencia? Esos dos grupos. Un grupo, los que guardan los mandamientos, y el otro grupo, los que tienen el testimonio de Jesucristo. Si solamente dijera los que guardan los mandamientos de Dios, entonces habría posibilidad que fuera Israel. Pero luego dice, y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros sabemos que Israel no tiene el testimonio de Jesucristo. Y si hay algún israelita que sí cree en Jesús como el Señor, como el Salvador, como el Mesías, entonces ya no es tratado como Israel, ya no es tratado como los que guardan los mandamientos, sino que es tratado como el otro grupo, como iglesia, como los que tienen el testimonio de Jesucristo, como tú y yo, que sí tenemos el testimonio de Jesucristo. Es decir, sí creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo. Nosotros sí creemos, Israel no. De tal manera que el resto de la ascendencia de la mujer está formado por Israel y por la iglesia. No Israel solo, sino Israel y la iglesia. Este versículo 17 no solamente nos da luz para darnos cuenta que definitivamente no es Israel esta mujer, sino que nos da luz también para saber que Israel sí está allí, sí es parte de la mujer, pero hay otra parte de la mujer y esa otra parte es la iglesia. Miremos, queridos hermanos, les pido, por favor, unos textos muy relevantes en Isaías 54:5. Dice Isaías 54:5: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Acá vemos cómo Dios dice que es el marido del pueblo de Israel en este caso. Dios es el marido y el pueblo es la mujer. Vemos también, por favor, veamos en Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3, verso 14, dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, porque yo soy vuestro esposo. Dios es el marido, el pueblo es la mujer. Aquí mismo en Jeremías, pero en el capítulo 31, Jeremías capítulo 31, el versículo 32, dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Vemos cómo el pueblo es la mujer y Dios es el esposo, el marido. Veamos también en Oseas, capítulo 2, versos 19 y 20. Oseas 2, versos 19 y 20 dice: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Qué hermoso versículo. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. El Señor, nuestro Dios, es el marido y el pueblo es la mujer. Pero no solamente se trata de Israel, o no solamente se trata en el Antiguo Testamento. Mira que el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:2
dice lo siguiente. Segunda a Corintios, capítulo 11. Segunda a Corintios, capítulo 11, verso 2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. No solamente el pueblo de Israel, sino su iglesia. Nosotros somos para Dios, somos su mujer. Nosotros en este momentico, la iglesia está comprometida para matrimonio. El Señor nos ha desposado, estamos desposados con Cristo. Cristo es el novio, la novia es la iglesia. Pronto vendrán las bodas del Cordero, donde su iglesia se casará, se celebrará ese matrimonio, esas bodas, la iglesia con el Señor. Así que la mujer es el pueblo y Dios es el marido. Si nosotros volvemos acá a Apocalipsis capítulo 12, entonces podemos darnos cuenta quién es esa mujer. Esa mujer es el pueblo de Dios. Como vimos en el verso 17, parte es Israel y parte de la iglesia. Así que esta mujer es el pueblo de Dios en todas las épocas, en todas las edades. Pueblo de Dios. Hay una descripción muy especial que tiene el versículo número 1. Nosotros vimos acerca de esa descripción en una prédica que tuvimos en mayo 16 del año 2021. Creo que es esa fecha, le invito para que la consulten en el canal de YouTube. Voy a procurar, cuando esta prédica la tengamos en YouTube, en la descripción, colocar el enlace para que puedan ir a esa prédica, porque en esa prédica detallamos por qué esa mujer está descrita como el verso número 1. Hoy solamente lo voy a mencionar. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Imaginémonos esa mujer, está vestida del sol, o sea que todo su cuerpo está vestida de sol. Dijimos en esa oportunidad, basados en la escritura, que se trata de la iglesia es la que estaba vestida del sol, está vestida de nuestro sol de justicia, que es nuestro Señor Jesús. Por eso es que no solamente el Señor es luz del mundo, sino que nosotros somos luz del mundo, porque estamos vestidos del sol. De hecho, nosotros somos Cristo, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, hueso de su hueso, tal cual como Adán dijo de Eva, somos uno con el Señor. Nosotros somos ese cuerpo, esa parte vestida del sol de la mujer, entonces está formada por la iglesia. Dice una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. La luna debajo de sus pies no es la gran parte, es una parte menor, sus pies, y no está arriba, sino que está abajo. De todas maneras, siendo luna, hay resplandor, tiene su mérito, pero es un mérito menor que la del sol. No tiene luz propia, sino que ahí lo podemos ver como una sombra. Esto equivale a Israel, el pueblo de Israel, el pueblo desde Moisés en adelante, desde que Israel recibe la ley en adelante. Esa es la luna. La luna bajo los pies de la mujer representa a Israel. Entonces esta mujer ya está formada por la iglesia y está formada por Israel. Pero luego dice, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Sobre la cabeza, corona de 12 estrellas. Estas 12 estrellas están mencionando o haciendo alusión a los patriarcas. Desde Adán en adelante, desde Adán hasta Jacob, por decir, los patriarcas. Formalmente los patriarcas, porque de ahí en adelante entonces ya viene la parte de la luna que es Israel. Esos patriarcas nosotros los podemos ver, lo hemos visto en algunas prédicas. El año pasado estuvimos haciendo una serie y parte de esa serie vimos los patriarcas desde Adán y vimos cómo ellos tenían una luz como estrellas, cada uno alumbraba con luz propia. Mira lo que sucedió con Adán, lo que sucedió luego con Abel, lo que sucedió con Enos, lo que sucedió con Enoc, lo que sucedió con Noé, lo que sucedió con Abraham, con Isaac, con Jacob. Esos patriarcas están representados con la corona de 12 estrellas. De tal manera que esta mujer, queridos hermanos, esta mujer encinta, no es Israel, no es María.
tampoco es la iglesia, sino que está formada, esa mujer representa a todo el pueblo de Dios, desde los patriarcas, desde Adán hasta nuestros días, hasta que se dé esa señal. Todos los que lleguen a ser parte, todos los que ya han sido parte del pueblo de Dios y los que lleguen a serlo, son parte de la mujer. Y esta mujer tiene una característica muy especial, dada por el título. Es una mujer que está encinta, está en embarazo. Y dice el versículo número 2, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta mujer está a punto de dar a luz y tiene una angustia de alumbramiento. Las mujeres que me escuchan o que escuchen esta prédica, que han tenido sus partos y que han sido conscientes durante sus partos, recordarán que tuvieron que gritar, morder, arañar, apretar, gemir, pujar, pero clamar. Clamaba con dolores de parto. No crean, querido hermano, que esto es una interpretación o una manera como Juan se refiere al gemir o al pujar en un trabajo de parto. No, esa palabra clamaba está colocada allí bajo inspiración del Espíritu Santo y no simplemente como una forma de decir las cosas. Está puesta a propósito, porque para que esta mujer dé a luz este hijo varón se necesita un clamor. ¿Quién es el que tiene que clamar? El que tiene que clamar es la mujer. Mira el versículo 3, dice: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Sabemos nosotros por la palabra que este dragón, más adelante se menciona, el versículo 9 lo dice explícitamente, ese dragón es Satanás. La tercera parte, lo que dice acá, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, esos son los demonios que siguieron a Satanás en su rebelión. Ellos fueron arrojados también sobre la tierra. Pero lo que quiero mostrar aquí en el verso 4 es que el dragón estaba parado frente a la mujer, acechando para devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ese dragón lo quería destruir, lo quería devorar al hijo varón. Esa era la intención. Ese es el cuadro que tenemos hoy en día, queridos hermanos. Hermanos queridos, mucha atención. Tú y yo somos parte de esa mujer. Esa mujer es muy importante en el propósito de Dios, porque esa mujer está encinta y esa mujer va a dar a luz un hijo varón. ¿Qué tiene que hacer la mujer para dar a luz ese hijo varón? Tiene que clamar. Nosotros tenemos dolores de parto en este momento y debemos clamar. Debemos clamar para que el hijo varón nazca. El hijo varón, en la figura, en la señal que Juan ve en el cielo, es parte de la mujer. Está aquí en su vientre, es parte de la mujer. Pero no es toda la mujer, sino parte de la mujer. Lo vemos con claridad porque cuando ese hijo varón es dado a luz, es arrebatado para Dios y para su trono, y el resto de la mujer, el resto de la descendencia de la mujer va al desierto. Así que cuando ya la mujer va al desierto, ya el hijo varón ya no está con ella, sino que el resto de la mujer es esa mujer, pero ya sin el hijo varón. El hijo varón es una parte fuerte, porque el hijo varón lo necesita el Señor, y eso, si el Señor lo permite, lo vamos a ver en la próxima prédica de la serie de la salvación. Nos vamos a enfocar en el hijo varón. Ese hijo varón lo necesita el Señor para adelantar su propósito, y vamos a ver exactamente la razón. Entonces, hasta lo que podemos decir o lo que debemos decir en esta ocasión es que en esta etapa lo que tenemos nosotros claro, todos los días de nuestra vida tenemos que tener claro esta visión. Está la mujer a punto de dar a luz, está clamando, pero está el enemigo acechando para devorar a esa mujer. La está estorbando, la está estresando, la está llenando de temor, de ansiedad para que no nazca el hijo varón. Satanás está acechando, está atentando, está fastidiando, está persiguiendo, está
estorbando, está tentando a la iglesia para que el hijo varón no nazca. El hijo varón son aquellos que son del pueblo de Dios, que se consagran, son consagrados al Señor. Son las personas de oración, son las personas que meditan la palabra, son las personas que ofrendan, son las personas que tienen comunión con los santos, son las personas que aman al Señor, son las personas que le adoran en espíritu y en verdad, son las personas que andan bajo la voluntad del Señor. No son personas que hacen todo perfecto, sino que son personas que dependen continuamente del Señor, que se presentan delante del Señor. Nosotros debemos clamar. Nosotros no somos el hijo varón en este momento, porque el hijo varón no se ha dado a luz, pero nosotros tenemos que ser, debemos procurar, aspirar, desear profundamente ser parte de ese hijo varón. ¿Qué debemos hacer? Debemos clamar. Nosotros ahora como iglesia debemos clamar. Nosotros como esa mujer debemos clamar. Clamemos, Señor, ayúdenos a consagrarnos, ayúdenos a renunciar al mundo, ayúdenos a no satisfacer la carne, ayúdenos, Señor, a no caer en las trampas del diablo, ayúdenos porque ese dragón nos está acechando, nos quiere devorar, quiere impedir ese nacimiento. Ayúdenos, fortalécenos, Señor, fortalécenos con el poder de tu fuerza, ayúdenos a depender más y más de ti, Señor. Guárdanos en tu presencia, líbranos del maligno, líbranos de la tentación, Señor. Saca de nuestro corazón todo lo mundano, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a rendirnos completamente delante de ti. Queremos, Señor, que ese hijo varón se dé a luz. Queremos que tu propósito avance. Queremos, lo deseamos, Señor. Queremos ser esa mujer útil, no solamente porque está gestando, sino porque está clamando para dar a luz. Clamamos para que se dé a luz el hijo varón, en el nombre de Jesús. Hermanos, acompáñame por favor a Génesis capítulo 3. Les pido que tengan paciencia, me he tomado unos minutos más y también vamos a ir a la cena. Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice Génesis 3, versos 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Cuál es el alimento de la serpiente? ¿Cuál es el alimento de Satanás, que es esta serpiente? Es polvo, polvo de la tierra. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, enemistad entre esa serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, o sea, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, es decir, la simiente de la mujer herirá a Satanás en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. O sea, Satanás va a herir a la simiente de la mujer en el calcañar. Nosotros sabemos que eso se cumplió en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Satanás hirió a la simiente de la mujer, que es el Señor Jesús, lo hirió en su talón. Lo hirió gravemente, pero la herida que la simiente le dio a Satanás fue en la cabeza, porque allí fue donde lo derrotó definitivamente. Triunfó sobre Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, aquí en Génesis capítulo 3, versos 14 y 15 tenemos la serpiente, tenemos la mujer y tenemos la simiente. ¿Qué tenemos nosotros acá adelante en Apocalipsis capítulo 12? Tenemos la serpiente, tenemos la mujer y tenemos la simiente. Solamente que esa serpiente ya es un dragón, ya se ha engrandecido, ha comido mucho polvo de la tierra. El Señor hizo al hombre del polvo de la tierra, pero nosotros no tenemos que ser solamente polvo, pero somos polvo netamente cuando nos comportamos, cuando dejamos nuestra posición celestial y nos bajamos a una posición terrenal. Cada vez que tú actúas en tu fuerza, cada vez que yo actúo en mi fuerza, cada vez que actuamos con nuestra propia sabiduría, tomamos nuestras decisiones sin contar con Dios, sin presentarnos en oración, sin depender de Dios, entonces nos bajamos de nuestra posición celestial donde Cristo nos puso y nos bajamos a una posición terrenal. Y somos alimento para el diablo. Y el diablo se ha alimentado mucho de hombres por toda la historia de la raza humana y ahora se ha engrandecido, ha comido mucho y ahora es no solamente una culebrita, sino que es un gran dragón escarlata.
En cuanto a la mujer, tampoco se quedó así un individuo, Eva, como leemos en Génesis 3, sino que ahora es esta mujer encinta, esta mujer celestial, una mujer resplandeciente. Tiene la descripción del verso 1, es muy resplandeciente, no solamente por las estrellas, sino también por la luna y por el sol. Es una mujer universal, una mujer formada por los patriarcas, por el pueblo de Israel y por la iglesia. Esta mujer entonces ya no es un individuo, sino que se ha conformado, también ha crecido, es una mujer, es corporativa esa mujer. Y tenemos la simiente de igual manera no es un individuo, no es Cristo, sino que son muchos que son como Jesús. Por eso en Romanos capítulo 8 el Señor nos dice que su propósito, que el propósito de Dios es que muchos, que sus hijos, los hijos de Dios, seamos como el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque los que son como el Señor Jesús van a ser parte de este hijo Aarón. Esa simiente que, como veremos en una próxima ocasión, son los que derrotan definitivamente a Satanás. Lo expulsan de la presencia del Señor. Acompáñame por favor a Gálatas capítulo 4, verso 19. Gálatas capítulo 4, verso 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este es el grito, el gemido, el clamor del apóstol Pablo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Allí Pablo es la mujer. Es esa mujer sufriendo dolores de parto. Nosotros somos esa mujer. Nosotros, al igual que Pablo, debemos, queridos hermanos, sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros, en su iglesia, en tus hermanos de la fe, en tu familia. Nosotros somos como Pablo, nosotros somos esa mujer con dolores de parto. Debemos clamar: Señor, forma, Señor, que Cristo sea formado en mis hermanos, que Cristo sea formado en mí, que Cristo sea formado en Getsemaní, que Cristo sea formado en cada persona de Getsemaní, que tú seas formado, Señor Jesús, en cada persona, que Cristo sea formado en mí. Ese es el clamor, ese es nuestro clamor de hoy en día, queridos hermanos. Yo te invito para que todos los días tengamos presente en nuestra oración eso, que Cristo sea formado en todos nosotros. Te invito para que en nuestro tiempo de intercesión de los martes, esa sea una de las oraciones que vamos a hacer, que Cristo sea formado entre nosotros. ¿Por qué tanta relevancia de esta situación? Porque es que esa es la situación, es que esa es la visión. La mujer está clamando en la angustia de su alumbramiento y Satanás la está asediando para devorar el hijo varón. Esa es la situación. Nosotros queremos que nazca el hijo varón. Nosotros queremos que avance el propósito de Dios. Por eso vamos a clamar que Cristo sea formado en nosotros. Ahora, aquí mismo en Gálatas, pero en el capítulo 2, verso 20, dice, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, acá Pablo ya no es solamente la mujer que está con dolores de parto, la mujer que está clamando. Aquí Pablo ya es parte del hijo Aarón, ya se está configurando parte del hijo Aarón, porque dice: no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cuando nosotros estemos experimentando, viviendo esa realidad, que no somos nosotros, que no es Orlando el que vive, sino Cristo el que vive, entonces nos estamos perfilando para ser ese hijo varón. No podemos decir que ya lo somos, porque ese hijo varón tiene que ser alumbrado y en su momento se va a dar a luz. Entonces, pero sí nos vamos a perfilar, debemos consagrar nuestras vidas al Señor. El versículo 5: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Esos 1260 días, hemos visto, son los días que durará la gran tribulación. Así que esta es la época. No solamente nos marca el contexto
la ubicación, el capítulo 12, después de este capítulo 11, donde ya ha sonado la séptima trompeta, mostrando que el capítulo 12 es un detalle de la séptima trompeta. Así que no es empezando la dispensación de gracia, sino terminando la dispensación de gracia. Además, el verso 6 nos señala el tiempo de la gran tribulación. Ese tiempo de la gran tribulación tiene unas características que más adelante vamos a ver. También el verso 5 menciona al hijo Aarón, que Dios mediante va a ser nuestro tema en la próxima charla de la serie de la salvación. También habla que va a regir con vara de hierro a todas las naciones. También vamos a hablar cuáles son esas naciones. Y vamos a ver qué se necesita para ser parte del hijo varón. Por hoy, hermanos, pienso que debemos dejar hasta aquí. Tengamos esta visión siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Sabemos entonces que Satanás está acechando a esa mujer, estorbándole, fastidiándole, pero nosotros vamos a depender del Señor y vamos a clamar. Así como clamamos por nuestra nación, ¿sabes qué es lo mejor que puedes hacer por tu nación? Rendir tu vida al Señor. Tú y yo, como esta mujer, como parte de esta mujer, debemos clamar en la angustia del alumbramiento para que se dé a luz el hijo varón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por todas las cosas. Gracias por tus propósitos. Gracias por tu diseño, por tu propósito específico, Señor. Gracias, Señor, porque quieres que seamos como Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos alumbra. Deseamos, Señor, así como tu Espíritu Santo nos alumbra, nos ayude, nos lleve la mano a toda la verdad. Queremos experimentar esta verdad. Queremos clamar, Señor, por el nacimiento del hijo varón. Queremos, Señor, ser parte del hijo varón. Bendecimos a todos los siervos, bendecimos la iglesia del Señor en todas partes. Oramos, Señor, oramos que cada iglesia local se consagre a ti para que formen el hijo varón. A ti, Señor, y solamente a ti toda gloria, toda honra y todo honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios continúe bendiciéndoles.